Bueno, vamos a ir repasando algunos temas de farmacología cardíaca. Entonces, para esto es importante algunos componentes de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Les vamos a recordar cómo es la producción de alguna forma de todos estos productos. Ustedes notan que hay algunos que son positivos, ¿no? Y hay otros que son negativos, es decir, algunas son estimulantes y otros son inhibidores, ¿no? Y para poder entender. Vamos a empezar entonces con nuestro riñón, ¿no? Nuestro riñón, de alguna forma, tiene una funcionalidad de regularización, ¿no? De lo que es la parte de nuestra presión arterial. ¿En qué? En fase crónica, ¿no? En fase aguda son nuestros vasoreceptores que se encuentran generalmente en el callado aórtico, ¿no? Y que se encuentran también en la parte carotídea. Lo que van a hacer esto, van a hacer regulaciones de presiones de forma brusca. Probablemente si uno se levanta bruscamente de la cama, que puede tener mareo o hasta nicotina. Pero finalmente es un reflejo que existe, ¿no? Cuando yo me levanto, generalmente en situaciones de reposo, estoy en un tema de vasodilatación, me levanto, que hago taquicardia y vasoconstricción, ¿no? ¿Qué puede hacer esto? Finalmente puede hacer que haya un reflejo contrario, es decir, trate de hacer bradicardia y hacer vasodilatación, ¿y qué hago? Hago un símbolo, ¿no? Esa es la regulación por vasoreceptores, ¿ya? La otra regulación es una regulación crónica, ¿no? Que es por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Fisiológicamente, nuestro riñón de alguna forma va a regular nuestra presión haciendo lo que es la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Les vamos a explicar de alguna forma cuáles son los efectos más importantes de cada uno, la parte fisiológica para poder entender la parte, ¿no? Patológica y finalmente entender la parte de fármacos que son utilizados aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, fisiológicamente, como dice acá, ¿no? Cuando hay una disminución de la perfusión renal, entonces, cuando hay disminución de la perfusión renal, por ejemplo, ¿no? Un shock hipovolémico, un shock séptico, es decir, todo lo que pueda determinar disminución de la perfusión, dentro del riñón, ¿no? Hay unas estructuras que son los vasoreceptores. Estos vasoreceptores se van a encontrar en la arteriola aferente renal, ¿no? El glomerular. Y lo que va a hacer es que cuando hay disminución de presión, van a haber unas células tubulares que van a secretar lo que es la renina, ¿ya? Entonces, esto es por medio de ¿qué? De vasoreceptores, ¿ya? Es decir, es una forma de secreción de la renina, que digamos es una de las más importantes, porque son tres, ¿ya? La otra forma no es por vasoreceptores, sino es por quimioreceptores. Cuando hay disminución de la llegada de cloruro de sodio, es decir, de sal, lo que va a causar una estructura, acá es la mácula densa. Bueno, es el aparato juxtaglomerario, ¿no? Aparato juxtaglomerario. Acá es donde, de alguna forma, por el anterior referente, va a tener la regulación, ¿ya? La parte de cloruro de sodio, acá se dice la mácula densa. La mácula densa no va a tener vasoreceptores, sino quimioreceptores, ¿no? Lo que van a ver acá, van a dosar cuando llega a menor cantidad de sal, cloruro de sodio, sal o sodio, ¿no? Hacia la mácula densa. Y esta mácula densa lo mismo va a decir, ok, ¿no? Hay menos llegada de sodio, pero necesito estimular a la renina, ¿ya? Es la segunda forma. Y la tercera forma es por una estimulación beta 1, ¿ya? Beta 1 lo que hace también es aumentar la secreción de renina. Entonces tenemos tres efectos. Si a ustedes preguntaran cuál de los tres
tiende a secretar mayor cantidad de renina, es la cantidad de disminución de llegada de cloruro de sodio a la mácula densa, ¿no? Donde tenemos quimioreceptores. ¿Ya? Cualquiera, ¿no? Acá tenemos la expresión de la presión, ¿no? Renal en el aparato cerebrovascular. Está bien, pero el que tiene mayores implicancias en este caso es el cloruro de sodio. Finalmente, estos efectos van a hacer que aumente ¿qué? Nuestra renina. ¿Ya? Nuestra renina, de alguna forma, hay medicamentos que pueden bloquear la renina. ¿Sí? Se llaman medicamentos bloqueadores de la renina, que son los IEN. Entonces acá tenemos un medicamento que se puede utilizar, que es el Alisquil. Ahí está. Pues ya tengo de alguna forma un medicamento o un target que puede ser. Este alguien que es un bloqueador, ¿no? Un medicamento que actúa bloqueando el efecto de la renina. Muy bien, de esta renina vamos a tener acá en el hígado, vamos a tener la producción del angiotensinógeno. Si ustedes me preguntan dónde se produce el angiotensinógeno, es en el hígado, ¿no? La renina en el riñón, el angiotensinógeno, la renina en el riñón, el angiotensinógeno en el hígado. ¿Ya? Finalmente, esta renina no va a ser importante como efecto enzimático, porque va a convertir el angiotensinógeno en ¿qué? En angiotensinógeno, ¿no? Acá ya tengo el angiotensinógeno. Ok, entonces esta angiotensina 1, que de alguna forma la conversión ha sido de alguna forma periférica, ¿no? Tanto en los pulmones como en los riñones van a haber células endoteliales, 80% pulmón, 20% riñón, ¿no? Que lo que va a hacer es secretar esto, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es la función de la enzima convertidora de angiotensina? Convertir el angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ya? Esa es su función. Muy bien. La parte, ¿no? De la superficial pulmonar o endotelio renal, ¿no? Pues son células endoteliales que lo que secretan es la parte de la enzima convertidora de angiotensina. Acá tenemos otros medicamentos, ¿no? Que podemos utilizar como tanques, ¿no? Que producen bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Estos cuáles son? Los famosos PRIL, ¿no? Enalapril, captopril, lisinopril, todos los que terminan en PRIL, acá los adoptamos. Ok, mejor con lo que más utilizamos, enalapril, captopril, vamos a poner fácil. Ok, acá que hay que reconocer, ¿no? Si yo bloqueo la enzima convertida de angiotensina, ¿cómo creen que va a estar su renina? Disminuida. Aumentada, ¿cierto? ¿Cómo va a estar su angiotensina? Aumentada. ¿Cómo va a estar su angiotensina 1? Aumentada. ¿Cómo va a estar su angiotensina 2? Disminuida. Entonces, ese es otro concepto que tienen que preguntamos a veces en las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes, o en un caso clínico, si yo bloqueo de la enzima, cómo van a estar las otras enzimas, ¿no? Que es lo otro. Acá hay un montón de preguntas. Por ejemplo, ya estamos viendo medicamentos, estamos viendo la parte fisiológica aplicativa, ¿no? Cómo finalmente yo voy a poder tener la aplicación de la renina. Pues finalmente lo que hace es que activando este sistema, lo que tú vas a querer es lo último, mayor retención de agua y sal, ¿no? Ese es el efecto final. Muy bien. Y ahí se produce la angiotensina 2, ¿no? Esta angiotensina 2, a ver, para acá vamos a ver. Entonces, estos medicamentos, chicos, son antihipertensivos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú bloqueas esta enzima, lógico, evita la conversión de angiotensina en angiotensina 2, pero ¿qué pasa? Esta enzima convertidora de angiotensina degrada un producto que es producido también en las células endoteliales y se llama las bradykininas. Entonces, como está bloqueado, no va a poder degradar las bradykininas y las bradykininas aumentan a nivel pulmonar. ¿Y qué son las bradykininas? Son potentes vasoconstrictores.
vasoconstrictores y broncoconstrictores. Por lo tanto, ¿qué van a producir en los pacientes que toman estos medicamentos? Broncoconstricción. ¿Cuál es la reacción adversa de los siguientes? Tos seca. Y lo otro que decíamos que son potentes, ¿no? Vasoconstrictores, ¿no? Y broncoconstrictores, entonces pueden producir también reacciones alérgicas, ¿no? Angioedema, es otra reacción alérgica. Angioedema. Y por último, lo que van a producir es hipercalemia. Por eso lo vamos a explicar después. Esto lo dejamos en. Y entonces estas son reacciones alérgicas asociadas a los IEC, a los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Muy bien. Ya cuando tienes angiotensina 2, angiotensina 2 va a tener potentes efectos en diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el sistema simpático, en la parte del tubo renal, en la parte, ¿no?, de la corteza adrenal, en la parte de los vasos y también en la parte pituitaria. Muy bien, entonces, vamos a ir agregando algunos de los más importantes. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, la angiotensina lo que va a hacer, acuérdense, acá tengo mi riñón y encima tengo mi glándula suprarrenal, ¿no? La glándula suprarrenal tiene tres partes, ¿no? Ustedes lo recuerdan. Tiene una parte glomerular, ¿no? Tiene dos, está subdividiendo fases, ¿no? La corteza y la médula. La médula secreta catecolaminas y la corteza va a tener tres partes, ¿no? Que es la parte glomerular, fascicular y reticular, ¿no? La capa glomerular que secreta aldosterona, mineralocorticoides, la capa fascicular secreta cortisol, glucocorticoides y la fase reticular androgen. Ok, tenemos eso. Entonces, la angiotensina 2 va a tener unos receptores, que son los receptores AT1, que se van a encontrar ¿dónde? Acá, en la capa glomerular. Es decir, en la capa glomerular vamos a tener unos receptores AT1. Estos receptores AT1, recuerden, AT1 van a ser bloqueados por medicamentos también, total. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? Que son los sartán, valsartán, caldesartán y todo. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es bloquear a los receptores AT1 de la angiotensina 2, que se van a encontrar en qué capa? En la capa glomerular. En la capa glomerular. Si estos receptores AT1, ¿dónde van a ser? ¿O dónde se van a encontrar en gran cantidad? En la capa glomerular, porque ahí es donde de alguna forma se va a producir ¿qué? La aldosterona. ¿Ya? Entonces ya tengo otro target más que son los. Y de los medicamentos que lo que van a hacer es bloquear a los receptores AT1 de la angiotensina 2. ¿Ya? Que acá están diferentes medicamentos. Decimos los sartán, valsartán, caldesartán y valsartán, ¿no? Que son los que más utilizamos en el parte. ¿Ya? Muy bien. Esta aldosterona, finalmente, en la parte renal, ¿no? En la parte en el túbulo consortiano distal, el tubo colector, mayoritariamente el túbulo colector, lo que va a tener es un efecto, ¿no?, de retención de agua y sodio, ¿no?, con eliminación de potasio, por ejemplo, que de alguna forma vamos a ver acá. Retiene sodio, cloro, transfusión de sodio por cloro, retención de potasio y retención de agua, ¿no? Entonces ustedes ven acá lo que se retiene, hace refusión de sodio, cloro y agua y hace excreción de potasio. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que formalmente hace entonces nuestra aldosterona. ¿Ya? Por lo tanto, y acá nos vamos a lo que explicamos, ¿no? Es decir, si yo de alguna forma bloqueo, ¿no?, ya sea por las unidades convertida de angiotensina o la angiotensina 2, ¿no?, los bloqueadores de la T1, ¿no?, de la angiotensina 2, ¿qué creen que pasaría en nuestro cuerpo? ¿Hipercalemia o hipocalemia? Hipocalemia. En el
necesita sangre. Yo le hago un dosaje a un paciente que está tomando enalapril. Probablemente, ¿qué pueda pasar con más frecuente sea? Sur. Sur, ¿sí? A ver, no dije que sur. A ver, ¿por qué sur? ¿Por qué no baja? ¿O por qué no está normal? La cosa es que tienden a seguir. Porque estoy bloqueando finalmente la producción de testosterona. Y si fisiológicamente la testosterona lo que hace es eliminar, ¿no? O excretar potasio, lo que va a hacer más bien es reabsorber potasio, ¿no? Y al reabsorber potasio va a tener mayor potasio en sangre, ¿no? Entonces, eso lo llamamos hipercalemia. Es una reacción adversa, ¿no? De los IECA que elegimos, ¿no? La más frecuente es la tos seca, angiodema, y el otro cuál es la hipercalemia. Otro dato importante es que esto no le podemos dar a pacientes que tienen una depuración de creatina menos de 30, no una función renal. ¿Ya? En pacientes con enfermedad renal avanzada tampoco no podemos utilizar IECA. Lo mismo, en el paciente renal, ¿qué pasa con el potasio? Tiende a eliminarlo, lleva a unicina 1, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el potasio en el renal? Tiende a aumentar, a disminuir. Aumentar. ¿Qué pasa en el paciente renal? Cuando tiene fases terminales. Aumenta. ¿Qué pasa? No se puede excretar el dinero, no se puede excretar el potasio. La mayor excreción de potasio en nuestro cuerpo por vía renal. Entonces, al fallar el riñón ya no puede excretar el potasio. Por lo tanto, tiene que aumentar. Si por sí ya tiene hipercalemia, le sigo dando, no falla el riñón, le sigo dando medicamentos que pueden ser hiperkalemiantes, ¿qué pasa? Le puedo producir mayor hipercalemia. ¿Y en este caso cuál se aplicaría? En este caso, medicamentos que de alguna forma no afecten tanto el tema hidroelectrolítico. Los medicamentos que utilizamos generalmente en pacientes renales crónicos son los calcio antagonistas, ¿no? Hidrogelíticos, ¿no? El nifedipino, el alodipino, o medicamentos del acción central, ¿no? Como el alfa-metildopa, ¿no? Que son otro tipo de medicamentos que ahorita no los estamos enfocando más que todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos esta parte, ¿no? Que lo tenemos acá, también acá. Tiene otro efecto que está acá, ¿no? Que tiene un efecto de activación simpática, ¿no? De activación simpática. Y también dijimos acá, ¿no? Que hay cuando hay una estimulación beta 1, la retina tiende a aumentar, ¿no? Otro efecto que tiene la angiotensina 2 es esto, ¿no? Tiene un efecto vasoconstrictor, donde en las arteriolas, ¿no? También tiene un efecto renal. Cuando veamos renal, vamos a ver el tema de la arterial referente, para no marearnos. Pero la idea es que la angiotensina 2 tiene también tiene un efecto vasoconstrictor, ¿ya? Vasoconstrictor. Por eso que cuando yo bloqueo este eje, ¿qué va a pasar con las arterias? ¿Qué va a pasar? Se va a controlar. Si normalmente la angiotensina 2 produce vasoconstricción y aumenta la presión. Si yo le doy a un paciente un IECA, un ARA2, un alisquien, ¿qué va a pasar? Vasodilata. ¿Qué va a haber? No va a haber vasoconstricción, ¿qué va a haber? Vasodilatación. Así es. ¿No? Porque estoy bloqueando la angiotensina 2, con otros efectos, ¿no? Hay otros efectos relacionados a la parte endotelial. Por el momento no nos metamos ahí. ¿Ya? La parte anterior. Y lo otro que tiene también es un efecto en la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Eso ya es un efecto propio. En un momento vamos a hablar también de la tema de la hormona antidiurética, pero es en seminario 1 y en seminario 2. ¿Ya? Pero esos son los efectos. ¿Ya? En resumen, ¿no? ¿Qué va a haber cuando yo estimulo a este sistema? ¿Retención de qué? De agua y sal. Aumenta la circulación efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la perfusión intraglomerular. Y este efecto de aumento de la perfusión intraglomerular lo que hace que es bloquea la secreción de renina. Entonces tiene un efecto. ¿Qué pasa? En los hipertensos crónicos se pierde este efecto inhibitorio. Se pierde, si ya no hay un efecto directo, ¿no? Entonces, la regulación crónica de la presión arterial, como explicábamos en el inicio, es por esto, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Muy bien. Hay otros medicamentos, ¿no? Que también podemos utilizar acá, pero que son diuréticos. ¿Ya? Que lo que hacen es bloquear el efecto de la aldosterona. ¿No? Acá tenemos la espironolactona. También se le llama como ahorradores de potasio. No pagan por sobre unos receptores
secreta el sodio, el cloro y el agua, y que el potasio se reabsorbe, tiene un efecto contrario. Por lo tanto, también son hipercalemiantes, que tengan a producir aumento de ¿qué? Del potasio. También por eso se le llama ahorradores de potasio. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos otros medicamentos, ¿no? Que son diuréticos, que actúan en las células principales del túbulo conector. ¿Ya? Por unos receptores, ¿no? Que son el RONCA, ¿no? Que es otro tipo de reguladores, ¿no? Y los receptores ENaC, ¿no? Que eso ya queda para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya teniendo todos estos efectos, ¿no? Ya ustedes ya tienen, no solamente tienen el efecto fisiológico, ¿no? Sino también el efecto farmacológico y la parte patológica, ¿no? Que es lo que va a suscitarse cuando yo tengo alteraciones en este caso. A ver, les voy a poner entonces algunos casos clínicos para que puedan entender. ¿Ya? A ver, juntamos rapidito. Uno, paciente con diagnóstico de diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Toma la siguiente medicación: enalapril 2 veces al día, espironolactona 1 vez al día, carvedilol 1 vez al día, carvedilol, y metformina 1 vez al día. Llega la emergencia por debilidad en miembros inferiores. Se le toma un electrocardiograma y se le encuentra una onda tepicuda y un QRS prolongado. QRS prolongado. Onda tepicuda y QRS prolongado. QRS prolongado. Primera pregunta. 1. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 2. ¿Qué medicamentos explicarían el cuadro clínico en mención? 3. Explique las alteraciones presentadas en medicación. Sospecha diagnóstica, ¿no? ¿Qué medicamento explicaría cuadro clínico? Nos explicarían el cuadro clínico de este caso. Y 3. Explique las alteraciones. Presentadas en su caso. 3 minutos. Ok. A ver, ¿qué sospecharían, chicos, en este caso clínico? Hipercalemia. Hipercalemia. A ver, ¿qué quiere? ¿Por qué hipercalemia? Por la acción de la enalapril. Ya, primero, la clínica, ¿qué tenía?
tenía insuficiencia cardíaca y debilidad de miembros inferiores. El dato que, ¿por qué igual no digo, Por la debilidad de miembros inferiores. los problemas del potasio pueden producir, muy aparte, ¿no? Por temas de la contracción, la acción miocárdica, ¿no? del músculo esquelético, puede producir debilidad, ¿no? Y una debilidad grave puede ser, ¿no? Puede llegar el paciente en franca cuadriparesia, con valores de potasios extremos, ¿no? Valores por encima de 8, 9, que son ya bastante altos, que son prácticamente premórticos, ¿cierto? Con 9. Entonces, en este caso, lógico, tiene debilidad y tiene en el electrocardiograma una onda tepicuda y tiene una onda QRS prolongado, prolongado, que nos habla probablemente de que hay una alteración del potasio, ¿no? Y todo eso suma. Ok, la segunda pregunta es, y ahí está la parte aplicativa, ¿qué medicamentos de los mencionados, mencionamos 4, ¿sí? ¿Cuáles de estos medicamentos podrían indicar el cuadro clínico? el enalapril, espirelactona. De la espirelactona. Ya. Y tiende a ponerlo intracelular. Ya. Tiende a retener En realidad los beta bloqueadores, porque el travidol es un beta bloqueador, no tienen mucho efecto en sí por el potasio, pero los dos primeros sí. Son los IECAS y la espirulina. Entonces, esos dos medicamentos son hipercalemiantes. Yo tengo que tener cuidado con los. Es decir, cuando tomo un paciente estos medicamentos, tengo que tener cuidado con el potasio, ¿no? Porque pueden aumentar el potasio con un efecto adverso. Muy bien. ¿Y la última pregunta? Explíquelo. ¿Por qué la onda T se pone picuda? ¿Por qué el QRS se prolonga? Por los efectos de hipercalemia. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el potasio? A ver, eso es la pasada, lo explicó. ¿Qué hace el potasio? ¿En qué fase de potencial de acción de membrana miocárdica es importante el potasio? En la fase 4. ¿En 4? ¿Cómo es el potencial de acción en el miocardiocito? ¿Qué fase? Tenemos una fase de ascenso, ¿no? Una fase de qué? De meseta. De despolarización, ¿no? Tenemos una fase de meseta, ¿no? Y tenemos que es plana, y tenemos una fase de descenso, ¿no? ¿Qué es la qué? Es la repolarización. Y en el EKG, la onda P que traduce. ¿De qué? Despolarización auricular. El QRS que traduce. Despolarización ventricular. La onda T que traduce. Repolarización. El potasio es un electrolito que es importante en cuál de estas fases. En la fase, ¿no?, de despolarización, en la fase de meseta o en la fase de repolarización. En la fase de repolarización, el electrolito más importante. Porque hay que depender, ¿no? Hay que ver si es célula marcapaso o es células, ¿no?, que se encuentran por debajo del, ¿no?, más que todo en la parte ventricular, ¿no?, el ATGIS, la fibra de Purkinje, que tienen diferente regulación, ¿no? Pero la mayoría de literatura van a ver ustedes que el tema es así, ¿no? Es el sodio, ¿no?, para la fase de despolarización. En la fase de meseta es importante el calcio, ¿no? Y en la fase de repolarización es importante el potasio. Okay. Para que se produzca la repolarización, ¿qué debe suscitarse con el potasio? ¿Debe entrar el potasio o debe salir el potasio? Debe salir el potasio, ¿no? De una forma para que finalmente se vuelva negativo y por eso que cae, ¿no? El potencial va cayendo, ¿por qué? Porque al salir el potasio, el intracelular lo está volviendo negativo, ¿no? ¿Para qué? Para que de nuevo empiece el proceso de reposo, llegue a menos 60, ¿no?, milivoltios y empiece nuevamente con el ingreso del sodio, la despolarización, ¿ya? Ese es el efecto. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente que tiene hipercalemia? ¿Cómo va a estar su medio intracelular?
Alterado. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, es un catión, ¿sí o no? Es un catión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el potasio intracelular? ¿Podrá salir? No. No va a poder salir. No va a poder salir. Primero que siempre trata de equilibrar lo que es el positivo con el positivo. Entonces, lo que trata en este caso el potasio va a tratar de salir, pero no va a poder porque va a tener mucha carga de potasio externo, positivo. Entonces, ¿se podrá producir la despolarización? No, porque ¿qué necesitamos para que esto la despolarización? Que salga el potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no sale, ¿qué va a pasar con la fase de despolarización? ¿Se va a prolongar o se va a cortar? Prolongar. Se prolonga. Si se prolonga, ¿cómo va a estar la onda? Crecida, picuda. Elevado. Ok, ¿entendieron? ¿Sí? Esa es la explicación. La explicación, todo en medicina, chicos, tiene una explicación fisiológica, fisiopatológica. Puedes decir, no, yo me olvido. Mañana me olvido porque es una onda T en un paciente que tiene hipercalemia. Mañana me olvido. Pero si yo lo entiendo desde el proceso fisiológico, me lo tengo más fácil. Lo mismo. Ahora, ¿por qué la onda QRS se ensaña? Si ya no tiene que ver, ahí sí ya no tiene que ver nada con la despolarización. ¿Qué pasa? Finalmente se afecta, porque al no salir, lógico, finalmente no se repolariza. ¿Y qué pasa si alguna célula no se repolariza? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué le pasaría a mi miocardio? Imagínense una célula que no se repolariza. Trata de repolarizar, no se repolariza. ¿Qué podría pasar? Un IMA. Un IMA. No muy mal, pero va por ahí, alguna alteración patológica. ¿Qué va a pasar? Empieza a producir, puede producir ¿qué? Ondas adecuadamente patológicas, es decir, puede producir arritmias graves, El paciente con hipercalemia no se muere por hipercalemia, ¿por qué se muere? Por arritmias ventriculares. Así es, porque hacen fibrilaciones ventriculares, ¿no? Y todo esto explicado por el tema de que no se puede, al no poder despolarizarse, ¿qué va a pasar? Se va a prolongar la fase de despolarización, ¿no? Finalmente, esta fase de despolarización indirectamente te va a afectar y afecta a las otras fases, ¿no? A la fase de repolarización, ¿no? Porque finalmente no va a poder, no va a estar hiperpolarizada, no va a poder regresar a hacer la despolarización normal. ¿Y qué va a pasar? Y afecta a las otras ondas. El QRS se ancha, la onda P se aplana. Ya tiene afectado todo. Entonces, cuando ya todo está un caos, ¿qué hace? Se dispara el infectivo y el paciente se muere. ¿En qué fase? ¿En diástole o en sístole se muere un paciente con hipercalemia? Es diástole. En diástole. Las hipercalemias se mueren con fibrilaciones ventriculares en diástole y los hipocalemias se mueren con fibrilaciones ventriculares en sístole. Los dos son graves, chicos. Los dos son graves. ¿Ya? Muy bien. Esto es un poco para entender el electrocardiograma, porque finalmente a veces les preguntamos en los electros, más que todo las personas que podemos tener. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya están estas preguntas? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, a ver. Hacemos otro caso clínico. ¿Ya? A ver, paciente varón de 40 años que ingresa a la emergencia hecho hipovolémico por una hemorragia digestival. Uno, indique qué cambios hemodinámicos en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular periférica presentaría este paciente. ¿Qué cambios se no? En el gasto cardíaco y en la resistencia vascular periférica. Este paciente, ¿no? Este paciente que viene con un choque hipovolémico por hemorragia digestiva. Es decir, si tiene un choque hipovolémico, ya no hay que explicarlo, ¿no? Viene muy hipotenso, viene taquicárdico, confuso, no orina, de choque. Y ya creo que eso ya lo explicamos, pero. Ok. Uno. Ahora, ¿qué me pregunta? Indique que cambios hemodinámicos en el gasto cardíaco el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. 2. ¿Qué cambios hemodinámicos esperaría encontrar de acuerdo a la afección del sistema renina-angiotensina-aldosterona?
cambios hemodinámicos de acuerdo al sistema Claro, ¿qué cambios esperaría encontrar en cuanto al sistema renina para compensar el cuadro clínico descrito? ¿Qué haríamos con el sistema renina-angiotensina en un paciente con un shock hipovolémico? Esa es la causa. Muy bien. ¿Dos preguntas? Perdón, cambios hemodinámicos de acuerdo al sistema para regular. ¿Cómo, perdón? Para regular. Claro, para hacer regularización. ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando yo tengo un shock hipovolémico? Lo que tengo que recordar qué hace en cuanto a la resistencia vascular periférica y qué hace con el gasto cardíaco. Ahí vamos a entender, vamos a hablar de la parte de funcionalidad cardíaca o definición. Ok. A ver, seguimos. Un minuto. 7:4. Recuerden, chicos, que para sus exámenes, ¿no? Algunos son casos clínicos, otros preguntas conceptuales. Ustedes tienen que aprender a desarrollar casos clínicos, analizarlos y todo. Nos falta tiempo, sí, pero finalmente hay estrategias para poder desarrollar más rápido casos clínicos. Desgraciadamente, el próximo ciclo, ojalá no esté ninguno de ustedes, vamos a tener unas horas. Muy bien, a ver chicos, ¿quién me quiere definir qué es precarga? Para poder entender este caso. ¿Qué es la precarga? Si ahí tenemos la precarga de electromagnético. ¿Cómo voy a entender cambios básicos? Ni siquiera no cambios, sí, pidiendo cambios, ¿no? O valores, completamente iguales son los cambios. ¿Qué es la precarga? Vendría a ser la capacidad que tiene el cardiomiocito de poder distenderse y Ya, el volumen sanguíneo que llega. Ya, sí. No, eso es la forma de la precarga, es la capacidad que tiene, ¿no? Un compañero del cardiomiocito de distenderse de acuerdo al volumen que llega, faltó algo nomás, y de acuerdo a eso producir contracción. Es decir, la contracción del miocito va a ser dependiente de qué? Del volumen. Mientras más se extiende el cardiomiocito, más que potencial de contracción. Mientras menos volumen llegue, menos potencial de contracción. Esa es la famosa ley de qué? Que es la ley que regula la precarga. Claro, hay otros componentes importantes, ¿no? La llegada de sangre, la impedancia venosa, entonces, finalmente van a ir sumando varios factores para poder tener el tema de la precarga. ¿Ya? Pero en sí, la precarga es eso, ¿no? La llegada de volumen y de acuerdo a la cantidad de volumen vamos a entender el tema de contracción. Muy bien. Entonces, en este paciente que estamos analizando, ¿cómo creen que estaría su precarga? ¿Por qué? ¿Por qué no estaría autorizado? Porque no va a dar el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Por acá tengo que recordar. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Cuál? Volumen sistólico o ¿y el volumen sistólico de qué depende? De la precarga, ¿no? De la carga y la contractibilidad. Y la contractilidad. No es hablar de usted 100, el volumen sistólico también es el volumen, ¿no? Del diastólico menos el volumen del sistólico, es otra forma. Okay. Pero depende de eso. Y la frecuencia cardíaca.
¿Y la presión arterial de qué depende? De gasto cardíaco por Gasto cardíaco QRB, por que es el vascular periférica. periférico. Ahora sí. Es decir, si cualquier componente a ver, primero, ¿cómo estaría el gasto cardíaco en este caso? Normal, aumentado, disminuido. Elevado. ¿Todos están de acuerdo? Elevado. ¿Alguien no lo entiende porque está disminuyendo? Si tengo poco, si estoy perdiendo volumen, ¿qué va a pasar con mi precardio? Va a disminuir, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a llegar menos cantidad de sangre a mi corazón. ¿Y qué dijimos? Mientras menos sangre llegue, menos contractibilidad. Es decir, ya se está afectando ¿qué? En la precarga y la contractibilidad, que son importantes ¿para qué? Para el volumen sistólico. Por lo tanto, si disminuye la precarga y disminuye la contractibilidad, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va la primera respuesta para entender. ¿Cómo va a estar mi gasto cardíaco? Disminuido. Así es. Pero por el efecto de qué? De la disminución de la precarga más que todo. ¿Por qué? Porque falta volumen. Si falta volumen, va a llegar un volumen de sangre y esto indirectamente va a afectar a qué? A la precarga. ¿Ah? Entonces, ¿cómo va a estar mi gasto cardíaco en este paciente? Disminuido. Disminuido. Muy bien. Ahora seguimos con la siguiente explicación. ¿Qué efectos podríamos encontrar? No vamos todavía a la resistencia vascular periférica porque quiero que entendamos primero eso. A ver, ¿cómo creen ustedes que estaría en este paciente mi sistema renina, angiotensina, aldosterona? A ver, en este paciente, ¿cómo estaría la renina? ¿Normal, aumentada o disminuida? Explíqueme por favor. A ver, ¿cuáles son los principales estimulantes? Dijimos al inicio, ¿cuáles son los principales estimulantes para la secreción de renina? Enalapril. No, los principales estimulantes. Dijimos que eran tres, ¿se acuerdan? Ya, este paciente que tiene, ¿cómo va a estar si ustedes creen su perfusión en la orina? ¿Por qué? Bien, porque tiene menos gasto cardíaco, chicos. ¿Sí o no? Si un paciente tiene menos gasto cardíaco, el 20% de nuestro gasto cardíaco se lo consume el riñón. Si baja el gasto cardíaco, ¿qué va a hacer con el riñón? Disminuye su perfusión. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿cómo creen que va a estar la renina en este paciente? Normal, aumentado, disminuido. Disminuido. No, aumentada, porque un estimulante para la secreción de renina es ¿cuál? La hipoperfusión renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O no? Ok, muy bien. Entonces, ¿mi renina cómo va a estar en ese caso? Acá está la respuesta. La decreción de la perfusión renal, ¿qué hace con la renina? Aumenta. La aumenta. Por lo tanto, si la renina aumenta, ¿cómo va a estar todo bien? Todo bien, ¿cómo va a estar? Todo aumentado, ¿sí o no? La renina va a hacer que convertamos más en angiotensina, porque la idea cuál es finalmente es esta. Si hay poco volumen, ¿qué va a tratar de hacer mi poco riñón? A ver, poco volumen que llega, ¿qué tratará de hacer el riñón con la aldosterona? Activando todo. Se llama renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hará? A ver, imagínense que llega solamente 300 mililitros de ese riñón. ¿Qué hará con los pocos? ¿Perfunde 300? ¿Qué tratará? ¿De eliminarlo o de retenerlo? ¿Qué falta? Retención. ¿Qué le falta a este paciente? Volumen, ¿sí? Volumen. Así es. De lo que va a tratar es el poco que llegue a retenerlo. ¿No? ¿Por medio de qué? De la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona fisiológicamente? Retiene agua y sodio, cloro y elimina potasio. ¿No? Entonces, lo poco que llegue va a tratar de, ¿qué? De resolverlo. ¿Para qué? Para mantener el volumen efectivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo acaba la siguiente pregunta? ¿Cómo va a estar la resistencia vascular periférica en este paciente? ¿Cómo dijimos, o cómo creen que va a estar la angiotensina? En este paciente, aumentado. ¿Cómo va a estar nuestro paciente? ¿Va a estar vasodilatado o con vasoconstricción? Si la angiotensina está aumentada. Vasodilatación. Así es. ¿Cómo va a estar la resistencia vascular periférica? Si un paciente tiene vasoconstricción, ¿está aumentado o está disminuyendo? Si yo tengo vasoconstricción, ¿cómo está la resistencia? Aumentada, sí. ¿Qué es la resistencia? Es esto, simple, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Eso tiene que pasar así. Si esto está más chiquito, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor dificultad, va a tener mayor resistencia de paso, ¿sí? Entonces, esto aumenta. Cuando hay vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Estas son las reacciones que voy a tener. Y vuelvo a repetir. ¿Cómo entiendo finalmente esto? Desde la parte de la explicación fisiopatológica. Es así. Si ustedes no entienden esa parte, ¿qué va a pasar? Va a ser bastante difícil que entiendan cómo son los cambios hemodinámicos de un paciente que tiene mucho hipovolemia. Mira, ¿qué hemos metido ahí? Precarga, contractibilidad, renina, aldosterona, ¿no?
encina, efectos vasopresores. Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que saber como médicos generales. Entonces no es nada nuevo. ¿Ya, chicos? Entonces así pueden analizar cualquier shock, ¿no? Un shock séptico, un shock, ¿no? Un shock constructivo, un shock hipovolémico, cualquier tipo de shock. Que los cambios en movimiento varían en cada uno. En todos los fregados cardíacos no es igual, en toda la resistencia vascular periférica no es igual, pero todos tienen una explicación, ¿no? De alguna forma, el punto de vista fisiopático. Muy bien, no me quiero meter con la hormona antidiurética, ¿no? Que también tiene un efecto, no se lo metido con esa parte, ¿no? Pero ese es el efecto principal que tenemos que recordar. Entonces, miren, la fórmula que tenemos que recordar es un gasto cardíaco, ¿no? Que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca y la presión arterial. El volumen sistólico está muy bien, depende de la precarga, de la poscarga y la contractilidad, pero también hay una fórmula, ¿no? De acuerdo a la que es la parte de, ¿no? De presión-volumen, ¿no? Que es la presión, ¿no? telediastólica menos la presión, ¿no? telesistólica, ¿no? Que es otro tipo de hallazgo de la presión. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ir desarrollando rápidamente unos puntos más de medicamentos. A ver, ¿qué otros grupos farmacológicos recuerdan que es de uso en cardiología? Antihipertensivos. Los calcioantagonistas. Muy bien. ¿Cómo clasificamos a los calcioantagonistas? ¿Cómo es la clasificación de los calcioantagonistas? ¿Solo hay un grupo, dos grupos, tres grupos? Muy bien. La clasificación, finalmente, la clasificación como dicen ustedes, son dihidropidídicos y no dihidropidídicos. Los dihidropidídicos son enalodipino, nifedipino, que son, más que todo, vasodilatadores. ¿Ya? Vasodilatadores. Vasodilatadores de tipo arteriales. ¿Ya? Vasodilatadores de tipo arteriales. ¿No? Que producen el bloqueo de los canales lenticales. Eso es lo que hacen. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, si yo produzco vasodilatación a un paciente, si yo le doy a un paciente que le doy calcioantagonistas hidropidínicos, ¿no? Anodipino, nifedipino, y ya dijimos que lo que producen es vasodilatación, más que todo de qué? De las arterias, ¿no? Eso es lo que producen las vasodilatación arterial. La pregunta es, ¿dónde afecta más eso? ¿En la precarga, en la contractilidad o en la poscarga? ¿Dónde tendría mayor efecto esto de la regularización del efecto? En la precarga. ¿En la precarga, seguros? En la poscarga. ¿Por qué en la poscarga? ¿Por qué en la poscarga? A ver, ¿quién me define qué es poscarga? Es capacidad del minocito de dilatación. Es la capacidad que tiene que, de acuerdo a los ventrículos, ¿no? Que puede ser el ventrículo derecho, puede ser el ventrículo izquierdo, mayoritariamente el ventrículo izquierdo, para vencer la presión de qué? De la válvula o del aorta. Eso es la presión del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Qué ley regula la poscarga? La placéula. Muy bien. Entonces, si yo produzco vasodilatación arterial, la pregunta es, lógico, ¿cómo afectaría esto en el gasto cardíaco? ¿No? ¿Qué hace con la precarga? ¿Qué hace con la poscarga? ¿Qué hace con la contractilidad? A ver, ¿la precarga de qué depende más? ¿De las venas o de las arterias? De las venas. De las venas, ¿no? De las venas. De las venas, lógico. Nuestra mayor, nuestra reserva de sangre está en nuestras venas, no en nuestras piernas. Acá. Cuando yo hago ejercicios, ¿qué hace? Sale la sangre que está en la parte articular de las venas. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar mayor cantidad de sangre, ¿no? Para aumentar mi gasto cardíaco, lo que necesito yo hacer. Pero cuando estoy en reposo ahorita con ustedes, no.
que la mayoría de cantidad de sangre también donde está yendo su cerebro, porque están pensando, están gastando energía, ¿no? También están gastando energía, pero es diferente a un ejercicio aeróbico, donde necesitan de alguna forma mayor utilización de la autopatía. Entonces, en este caso, cuando hay vasodilatación de las arteriolas, de la parte venosa, lo que se va a afectar más que todo es la precarga. ¿Por qué? Porque si yo normalmente, entendamos, mi acumulación de sangre es en la parte venosa, ¿sí o no? Y si yo a un paciente le doy un venodilatador, ¿qué va a pasar? ¿Qué le doy? ¿Va a aumentar o va a disminuir la precarga? ¿Sí? No, pues, sí. Fisiológicamente, nuestra sangre está acumulada en nuestras piernas, fisiológicamente. Yo le doy un venodilatador, le doy los nitratos. Los nitratos son venodilatadores. ¿Qué va a pasar? Hay una disminución del retorno venoso. Tu compañero definió que es la precarga. Una disminución del retorno venoso y una disminución de gasto cardíaco. Disminuye la precarga, ¿sí o no? Porque ¿qué estoy haciendo? Que haya mayor dilatación venosa, haya mayor capacidad o capacitancia, ¿no?, de esa vena de tener sangre y por lo tanto disminuye la precarga, ¿no? Por eso que los nitratos los utilizamos también como antianginosos. ¿Por qué? Porque disminuyen la precarga, ¿no? Que disminuyen la precarga. Es un efecto importante. Ahora vamos al otro lado. Si yo produzco vasodilatación arterial, ¿qué mejorará? ¿La precarga, la poscarga o la contractilidad? Y ahí va la siguiente pregunta. Cuando yo produzco afecciones o dilataciones de la vasodilatación en el sistema arteriolar, ¿no?, para entenderlo, ¿qué pasará con la resistencia vascular periférica? ¿Aumentará o disminuirá? Aumenta. Sí, aumenta, sí. Produce más vasoconstricción. Vamos, al revés. Si le estoy dando un vasodilatador arterial, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Disminuye la resistencia vascular periférica, ¿sí o no? Okay. ¿Qué hace mi corazón? Imagínense mi ventrículo izquierdo. Si yo tengo a mi paciente con una vasoconstricción extrema, ¿no?, ¿cómo creen ustedes que va a tener que salir con más fuerza o menos fuerza esta sangre o trabajar este ventrículo para llevar la sangre? Si tengo todas las arterias con vasoconstricción. Más fuerza. Más fuerza. ¿Cómo en este caso qué pasa con la poscarga? Aumenta. Entonces, una forma de disminuir la poscarga es produciendo ¿qué? Vasodilatación arteriolar, ¿no? Entonces, cuando yo produzco vasodilatación venosa, ¿qué pasa? Disminuye la precarga. Cuando yo aumento o produzco vasodilatación arterial, ¿qué pasa? Disminuye la poscarga. Disminuye la poscarga. Entonces, cada efecto o cada medicamento va a regular. Por ejemplo, los IECAs, ¿sobre qué fase actúan? ¿Sobre la precarga, sobre la contractilidad o sobre la poscarga? Análisis, pregunta examen. Precarga. ¿Solo precarga? ¿Solo poscarga? Contracción. ¿En ninguno? Precontracción. ¿Al qué hacen los IECAs? A ver, si bloquea la angiotensina 2, ¿qué hace? ¿Qué produce? Dilatación. Vasodilatación. ¿Y qué dijimos? La vasodilatación, ¿qué mejora? La poscarga, exactamente. Ok. ¿Qué hace finalmente? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué retiene? Fisiológicamente. Agua y sodio. Muy bien. Si yo bloqueo esto, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si yo bloqueo la aldosterona, va a disminuir el volumen porque finalmente estoy bloqueando la aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Qué disminuye? ¿La precarga, la contractilidad o la poscarga? Si tengo menos volumen. La precarga, así es. Entonces, los IECAs tienen doble efecto. Tienen un efecto de disminuir la poscarga porque bloquean la angiotensina y producen vasodilatación, y a su vez tienen un efecto en la precarga. ¿Por qué? Porque disminuyen la absorción de sodio y agua, ¿no? Entonces, cada medicamento que nosotros damos, yo tengo que analizar su funcionalidad para saber dónde va a actuar, y así me va a ser más fácil de entender, ¿no? Porque no solamente le doy, oye, a este paciente, no, por ejemplo, a este paciente tiene una estenosis aórtica. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo, ¿no? Ok, yo digo, ¿qué pasa? Su poscarga está aumentada, ¿no? Ok, yo digo, ¿será bueno darle un calcio antagonista o no? Ahí va el análisis. Pero que hemos explicado. ¿Qué hace el distintivo? Disminuye la poscarga. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una estenosis aórtica, hay menos volumen. Entonces, si yo a un paciente que tiene menos volumen le doy un vasodilatador arterial, ¿qué va a pasar?
va a haber menos llegada de volumen porque va a acumular. No es tan indicado, pues. Hay que ver exactamente en qué momento lo utilizo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto tenemos los dihidroclínicos. Los no dihidroclínicos, chicos, son no tanto antihipertensivos, son antiarrítmicos. ¿Actúan en qué fase? En la fase de meseta, ¿no? Bloquean la entrada de calcio en la fase de meseta, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Es importante la fase de meseta, ¿no? Porque ahí podemos tener medicamentos antiarrítmicos que pueden utilizarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los dihidroclínicos son vasodilatadores arteriales, ¿no? Actúan sobre los receptores netos de calcio, ¿no? Su principal efecto es producir, ¿no? ¿Qué? Disminución de la postcarga. ¿Ya? En cambio, los dihidroclínicos, ahí tenemos el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Que son los medicamentos clásicos, y que estos, más que antihipertensivos, son antiarrítmicos, ¿no? Lo que van a actuar en donde, en la fase 2 o fase MC, impidiendo que la entrada de calcio, ¿no? A la célula, por lo tanto, prolongan la fase de MC, ¿no? De prolongación de la fase de MC. Chicos, muy bien. Entonces, hemos visto este efecto que es importante de los datos. Continuamos con esto. ¿Alguien quiere hablar un poquito? ¿Alguien quiere hablar un poco de